Bueno, mis hermanos, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, nos dice aquí en Hechos, que es necesario que tenemos que sufrir. Hechos 21, perdón, Hechos 14, 21 y 22. Hechos 14, 21 y 22. No sé si alguien quiera leer ahí. Yo, hermano, yo leo. A ver, adelante, mi hermana. 21 y 2. Y después de declarar las buenas nuevas a aquella ciudad y de hacer una buena cantidad de discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo las almas de los discípulos, animándoles a permanecer en la fe y diciendo: tenemos que entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Ajá. 21 y 22. Sí, hermano. Mira, yo voy a ir leyendo la mía porque veo que son diferentes versiones. Sí, hermano. Dice, después de anunciar el evangelio de hacer muchos discípulos, en aquella ciudad volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y digo, bueno, ¿qué a Dios le gusta que la humanidad suframos? Porque dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y bueno, pues creo que a nadie nos gusta sufrir, mis hermanos, pero pues a este mundo no venimos únicamente a disfrutar, como dicen, la vida, ¿no? Sino que en esta vida tenemos de todo. Tenemos gozo, pero también tenemos sufrimiento. Y esto es a diario, mis hermanos. Y los hijos de Dios debemos de estar dispuestos a soportar los sufrimientos que se nos presenten a diario. Porque como les repito, yo creo que nadie de nosotros queremos sufrir, nadie queremos enfermarnos, nadie queremos tener algún problema con algún vecino, cuando vamos en el camión, cuando vamos caminando en la calle, pero sin embargo, problemas siempre tenemos, y eso es a diario, chiquitos o grandes, tenemos problemas. Pero dice Pablo que es necesario, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y de esto, pues, nuestro Señor Jesucristo nos dio muestras de sufrimiento. Porque fíjense, por ejemplo, a él lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, al último lo hicieron que cargar la cruz, que era donde lo iban a colgar, y le pusieron una golpiza bárbara, ¿eh? Entonces, si él, que es
Él que venía del cielo, que era el Hijo de Dios, sufrió tanto, pues nosotros que somos humanos, que estamos sobre este mundo, en donde hay tanta injusticia, ¿qué podemos esperar? Pues sufrimiento diario, ¿sí? Entonces, pues tenemos que soportar los sufrimientos, mis hermanos, para que seamos dignos de entrar al reino de los cielos, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos dice nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, que es preciso, es necesario que soportemos los sufrimientos para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a ir a leer en Mateo. Pasamos a Mateo 10:38. A ver qué nos dice aquí el Señor Jesucristo, porque ya aquí habla el Señor Jesucristo. Mis hermanos, si gustan intervenir, pueden hacerlo activando su micrófono, porque como nuestro hermano Pablo está en un celular, no ve la manita. Entonces adelante, Ricardo, si gustas, para que él te escuche. Adelante. Ya. Jehová está con ustedes, mis hermanos. Estoy contenta de poder hablar. Les quiero decir con respecto a lo que está diciendo nuestro hermano Pablo. Es muy cierto, tenemos que pasar para Navidad. Te iba a decir, el jugo verde ya no lo tome. ¿Qué? Jugos verdes ya no los tomo. No, fue un error, se metió. Ya, pues continúa, pues. Ya se me lo... Que... Ay, esa se me fue la onda. Que sufre como buen soldado las penalidades, como le dijo Pablo a Timoteo cuando iba a ser también igual pastor que él, o iba a dirigir una iglesia de Éfeso. Le dice, ¿por qué? Porque iba a pasar, y si él se echaba para atrás, ya no ibas a alcanzar nada. Entonces es importante que suframos y nos aguantemos, porque el Señor no quiere quejidos. El que se queja no sirve. Tenemos que aguantar todo. Y si así dice, y muerte de cruz el fue obediente hasta que murió. Entonces nosotros no tenemos por qué quejarnos de nada. Debemos de estar agradecidos de todo lo que nos da el Señor. Hoy nos dio vida, nos dio luz, podemos ir al baño, podemos comer, nos da comida, nos da hijos, nos da un buen esposo, nos dan, o no buen esposo, pero buenos hijos, no sé. Pero de todo hay que agradecer a nuestro Dios, no quejarnos. Que el que se queja no sirve en esto. Eso es todo. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias, mi hermana Polita, me da mucho gusto oírte hablar. Oye, me llena de gozo oír que otra vez estás activa. Qué bueno, bendito sea nuestro Dios. A media, pero escucho y entiendo. Gracias, No puedo expresar. Lo que aquí el Señor Jesucristo habla y dice, el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y miren lo que les voy a leer, algo que escribí, dice, metafóricamente la cruz representa la verdadera vida cristiana. La cruz es el símbolo de la abnegación de sí mismo, por la que el mundo y la carne
están crucificadas para el cristiano. Entonces, aquí voy a leer algunos textos en Mateo y Lucas que hablan de la cruz y casi dicen lo mismo, casi dicen lo mismo, pero si les ponemos un poquito de atención, no es exactamente lo mismo, pero finalmente pues sí es lo mismo, porque nos está hablando de la cruz. Y fíjense, por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz, pues estando en la cruz, no se podía mover. Y también nosotros, mis hermanos, ya desde que nos bautizamos, poco a poco tenemos que ir dejando lo del mundo. Cierto que estábamos acostumbrados a lo del mundo, y yo lo digo porque yo vengo del mundo, y estamos acostumbrados a lo del mundo, pero tenemos que ir dejando poco a poco lo que nos gustaba cuando éramos del mundo, ¿sí? Nos gustaba pues muchas cosas, pero dice la palabra que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir? Pues que tú te tienes que ir limpiando poco a poco, hasta que llegues a la perfección de Cristo, a la perfección del Hijo de Dios, ¿sí? Que es Jesucristo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esa cruz a la que se refiere, pues son nuestros sufrimientos, ¿sí? Son nuestras enfermedades. Entonces digo, bueno, si podemos dejar nuestras costumbres que teníamos cuando éramos del mundo, las podemos ir dejando. Ahora que si hablamos de una enfermedad, van a decir, bueno, pues las costumbres se pueden ir dejando. Y una enfermedad, ¿cómo la vas a dejar? Ah, bueno, pues igual hay que soportar ese sufrimiento, porque son pruebas. A veces son pruebas que nuestro Dios nos da para ver qué tan fuertes somos, qué tan fuertes somos en nuestra fe. Porque muchas de las veces podemos decir, ay, pues es que yo creí que el Evangelio era para no sufrir, y sufro mucho, yo me enfermo seguido. Pues sí, pero les repito, ¿tú crees que el Señor Jesucristo no haya padecido? La verdad no dice que se haya enfermado, pero el Señor Jesucristo también padecía. ¿Por qué? Porque era carne igual que nosotros, ¿sí? Era de carne y hueso igual que nosotros. Él sentía el hambre, sentía cansancio, sentía sed, sentía los desprecios y finalmente la muerte. Y dice Pablo que lo que sufrimos en la carne no es nada comparable, dice, con la gloria venidera. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos estar conscientes de esto, de que si sufrimos, pues estamos en el mundo y tenemos que tener sufrimientos, o ya sea pruebas que tengamos, o ya sea enfermedades, o ya sea malos modos del prójimo. Tenemos que soportar, y tenemos que soportar porque nosotros no podemos darle rienda suelta, fíjense, no podemos darle rienda suelta a nuestros instintos, ¿sí?
Que a lo mejor yo podría agarrarme hasta golpes con el vecino porque me hizo enojar, ¿no? Pues sí, pero hay que guardar la paciencia, ¿sí? Hay que guardar la paciencia. Que me enfermo, igual hay que tener paciencia. Porque tenemos un gran galardón. Y portándonos mal, no somos dignos del reino, ¿sí? Por eso es que tenemos que soportar, como dice Pablo, soportar la prueba. Y hay que soportar, hay que saber soportar para que seamos dignos del reino. Bien, pues leí Mateo 10:38. 10:38, ahora voy a leer en Mateo 16:24. (16:24) de Mateo. Y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Niéguese a qué? Pues negarse a aquello que te gusta, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Tú mismo niégate. Tú eres el que decides si quieres o no quieres aquello que está frente a tu vista, aquello que está pasando en tu cabecita, aquello que anhela tu corazón. Tenemos que negarnos. ¿Por qué? Porque caemos en la tentación. Y si caes en la tentación, pues entonces ya no te estás negando a ti mismo. Niégate. Oye, échate un cigarro. No, pues sabes qué, que yo ya no fumo. Oye, échate una cuba. Eso es una cerveza. No, pues es que yo ya no tomo. Eso es negarse a sí mismo. Échate una cuba. Órale, me le echo. No, pues entonces no te estás negando a ti mismo. No te estás negando. Porque tú estás dando entrada a aquella tentación. ¿Sí? Por eso dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si tomas la cruz, sígueme. Pero si no tomas tu cruz, no me sigas. ¿Por qué? Porque no eres digno. No eres digno de mí. Entonces, para que seamos dignos, mis hermanos, dignos de ir detrás de Cristo, para ir detrás del reino, tenemos que negarnos a sí mismo. Porque si no, no somos dignos. Ahora voy a leer en Lucas 9:23. Leo, hermano. Sí, mi hermana. Siguiendo, entonces dijo a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento.
Ajá. Dice, decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice que les decía a todos. Decía entonces a todos, no nada más a ti o no nada más a mí, sino lo dice a todos. Ya y tú verás si tomas tu cruz para que lo sigas, para que seas digno de seguirlo. Pero él lo dice a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, diario. Toma tu cruz diario para que puedas seguirlo. Porque si hoy tomas tu cruz y mañana no, que digas, ay, ya me choqué de esta vida, ya me tiene aburrido el vecino, ya me tiene hasta el copete, esto, aquello. No, mis hermanos, tenemos que irnos metiendo en la cabeza esa idea de soportar, fíjate. Poco a poco tenemos que irnos metiendo la idea en la cabeza. Porque fíjate que eso es, creo que el chiste del Evangelio. Que pongamos en práctica lo bueno. Que pongamos en práctica con los que nos rodean lo que hemos aprendido. Eso es el chiste. Porque si solamente hemos leído la palabra y seguimos haciendo todo lo que hacíamos antes, pues haces de cuenta que leíste un periódico y a lo mejor un periódico hasta te deja más satisfacción, porque bueno, leíste las noticias y supiste qué fue lo que pasó allá, qué fue lo que pasó acá. Pero leíste las escrituras, hay quien presume de que saben las escrituras de cabo a rabo y lo estás poniendo en práctica. Pues no. Entonces, ¿qué con que te la sepas de cabo a rabo? Es que ese no es el chiste, por eso es que tenemos. Lo que aquí nos dice, mis hermanos, es para que nosotros vayamos aprendiendo y salvemos nuestra alma. Lo que aquí nos dice es para que lo pongamos en práctica y salvemos nuestra alma, salvemos nuestras almas. Porque si lo que está aquí lo leemos, pero no lo ponemos en práctica, pues de nada nos sirve. Entonces, tenemos que tomar nuestra cruz, ¿sí? Para que lleguemos a ser salvos. El Señor Jesucristo, hay muchos pasajes más, pero pues luego suena muy repetitivo estar diciendo lo mismo. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si no quieres ir en pos de él, pues no tomes tu cruz. Sigue siendo como eras antes de que conocieras la palabra. Pero ese no es el chiste. El chiste es que pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Ese es el chiste. Y repito el texto. La luz de la aurora, la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, o sea, poco a poco.
hasta que el día es perfecto, hasta que tú seas perfecto. Y podemos decir, uy, pues es que para ser perfecto, pues está un poco difícil. No, no es difícil. Creo que no es difícil, mis hermanos, si es que nos proponemos. Si es que nos proponemos en nuestro corazón, podemos ser perfectos. Por ejemplo, yo soy bien enojón. Ah, bueno, pero si pongo en práctica el tratar de no enojarme, a lo mejor lo logro y ahora ya no soy tan enojón como antes. Que tenía yo esta costumbre de ser así o asá, bueno, pues ahora ya no soy como antes. ¿Por qué? Porque lo puse en práctica. Dicen que a todos se acostumbra uno menos a no comer. Entonces es cosa de que lo pongamos en práctica aquello que sobre todo te afecta para tu vida cristiana, y lo vas a lograr, pero si es que te propones. Si no te propones, siempre vas a ser el mismo. Siempre vas a ser el mismo. Por eso es que es importante que lo pongamos en práctica. ¿A dónde leímos en Lucas. Lucas 9:23? 9:23. 9:23. Ahora vamos a leer 14, 26 y 27. 14, 26, 27. Si alguien ¿No? puede o quiere leer, adelante. Si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y hasta su propia alma, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su madero de tormento y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ajá. 14, 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí parece que hubiera controversia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que Jesucristo nos manda que aborrezcamos a nuestra familia para poder ser su discípulo. ¿Ustedes qué dicen? No, lo que pasa es que está dando ahí a entender, ¿verdad? Que ante todo lo debemos anteponer a él, a sus disposiciones, ¿no? Es decir, porque a veces sí podemos tener apegos a la gente y creemos que tenemos la obligación con ellos, y lo que nos quiere decir que la obligación la tenemos con nuestro Padre Celestial y con el pacto, ¿no?, que hicimos con él. Ahí a mí, por ejemplo, ahorita si me permites, me hace recordar mucho un ejemplo que me parece muy, muy tierno, que es el ejemplo de la amistad entre el rey David y Jonatán. Jonatán era amigo de David, pero resulta ser que era hijo del rey Saúl. Y el rey Saúl en sus últimos días odiaba a muerte a David y procuraba matarlo. Y entonces Jonatán ahí creo que nos da el ejemplo de que él no consecuenta el odio de su padre. Él podría decir, bueno, si mi padre odia a David, yo también como hijo de mi padre seguiré la orden, ¿no? Y lo mataré, pero vemos que él ahí ya no
no consecuente el odio de Saúl, sino que mantuvo fiel en su amistad con David hasta el día de su muerte. Ajá. Ok. Sí, miren, aquí lo que nos está diciendo dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, bla, 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 son las ideas de ellos. No sé si coincidimos. Son las ideas de ellos. Por ejemplo, miren, yo voy a hablar para mí. Yo me convertí al Evangelio, pero mis demás hermanos no se han convertido. Pero no por eso quiere decir que yo tengo que convivir con ellos en sus costumbres. ¿Sí? Vamos a misa, pues vamos a misa. ¿No? Oye, pues es que yo, si ellos me invitan, por decir algo, a misa, y les acepto ir a misa, porque ellos son mis hermanos, me está invitando mi hermano, me está invitando mi mamá, vamos a misa, pues vamos a misa. Oye, pues entonces no he dejado las costumbres de mi madre, no he dejado las costumbres de mi hermano, ¿sí? Oye, nos echamos una cuba, vamos a echárnosla. Ellos sabían que yo tomaba, por ejemplo. Y como ellos sabían que yo tomaba, pues ellos a lo mejor un día me dicen, Pablo, échate una cuba con nosotros. No, pues sabes qué, que no, pues yo ya no tomo. ¿Sí? O sea, aquí a lo que se refiere es los ideales de ellos. Ya no coincidimos en lo mismo. Entonces, yo tengo que dejarlos a ellos, o sea, en sus costumbres, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si hablamos de los hijos, igual, digo, bendito Dios que mis hijos están convertidos, ya todos son convertidos, pero suponiendo que alguien de ellos no fuera convertido y me invitara, pues igual, a algo que no va dentro de lo que se debe de hacer como creyente, pues igual, pues, lo siento, hijo, pero es que yo ya no puedo hacer esto, ¿sí? O sea, niégate a ti mismo, porque si en vez de negarte, aceptas, pues entonces eres débil y luego la gente se aprovecha de tu debilidad, fíjate, porque ya saben que eres débil. Y luego, pues, hablando de tomar, creo que soy muy repetitivo, pero hablando de tomarlo, a veces hasta entre Mano, broma y broma. ¿qué va a hacer contigo? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Perdón? A ver, Dios te bendiga. te quiero decir lo que significa odio en lo que es sexualmente. Sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o que le ocurra alguna desgracia. Aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo. Eso quiere decir odio. Ajá. Sentimiento que... profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o Ajá. de que le ocurra alguna desgracia. Ajá. Aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo. Ajá. Bueno, Eso entonces quiere para que decir veas, una persona que... Perdón, una persona que te invita a hacer esto o aquello,
pues no es con buena intención, no es porque te quiera, no es porque te aprecie, sino más bien es por hacerte daño. Y a veces ahí como que se confunde porque dicen, no, pues es buena persona, me invita a esto, me invita al otro, pero esa persona puede ser que lo esté haciendo con mala intención, ¿sí? Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, el que no dejare padre, madre, mujer, hijos, por seguirme a mí, no es digno de mí. Tome su cruz y sígame, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado de todo esto, fíjate, porque aparentemente aquella persona te está invitando a algo que parece que te estuviera invitando a algo, parece que tuviera buenas intenciones, buena amistad, porque te aprecia, pero no es así, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo nos aconseja de esta manera, ¿sí? Vamos a leer, nos vamos hasta Gálatas, mis hermanos. Gálatas 5, 24 y 25. Gálatas 5, 24 y 25. Yo, hermano. Ajá, adelante. Además, los que pertenecen a Cristo Jesús han fijado en un madero la carne junto con sus pasiones y deseos. Si estamos viviendo por espíritu, sigamos andando ordenadamente también por espíritu. Ajá. Este concepto ya aquí para mí me queda más claro y creo que también para ustedes, mis hermanos. Dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que cómo deben de estar esos deseos en nosotros, crucificados. Y incluso Pablo pone como ejemplo la cruz. Ustedes creen que, por ejemplo, en la cruz una persona se pueda mover. Pues no se puede mover, ¿por qué? Porque está con los brazos abiertos en la cruz, como en el caso del Señor Jesucristo, con los brazos clavados en la cruz y con los pies cruzados también en la cruz. Entonces no hay manera para moverse. Y nosotros también no podemos movernos en el mundo. En el mundo no podemos movernos. No es que no puedas moverte, miren mis hermanos, no, a lo mejor, por ejemplo, la gente espera vernos dentro de un nicho, ¿no? Así como lo hacen con los ídolos. Pero nosotros no debemos ni podemos movernos en lo malo, ¿sí? En lo malo. Por eso dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y el 25 dice, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y luego ahí mismo también en Gálatas del 8 al 10 dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Fíjense que a mí me gustan estas palabras del apóstol Pablo. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿A quién? Especialmente a quién debemos de hacerle bien, mis hermanos? A la familia de la fe, entre nosotros. Porque nosotros somos una familia, por fe somos una familia, ¿sí? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, y principalmente a la familia de la fe. Dice que ahora ya no hay ninguna condenación para los que andan conforme el Espíritu. Esto nos lo dice acá en Romanos 8. Y estas son palabras de consuelo, o deben de ser palabras de consuelo para cada uno. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nada más que tenemos que mantenernos firmes para que seamos dignos de esa no condenación. Porque si no nos mantenemos firmes, si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, podemos caer en condenación, ¿sí? Pues bien, mis hermanos, faltan 6 minutos para las 12 del día. No sé si tienen por allí alguna pregunta. De otro modo, les voy a leer ya aquí en Lucas 22, 28 y 29. A ver, ¿quién quiere leer en Lucas 22, 28 y 29? ¿Alguien quiere leer o te los leo? Yo leo. A ver. Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo en mis pruebas. Y yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para un reino. Ajá. Dice, si era 28 y 29 nada más, dice, y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Quiere decir que tú eres uno de esos que ha tomado su cruz, que ha soportado la prueba. Es lo que quiere decir, que has tomado tu cruz, has soportado la prueba. Por eso es que dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.
Eso se los decía a los apóstoles, porque anduvieron con él y soportaron las pruebas. Yo pues dispongo para vosotros un reino como mi Padre lo dispuso para mí. Entonces, si tú y yo somos de los que soportamos la prueba, si los que siempre hemos tomado nuestra cruz y lo hemos seguido, nos hemos hecho dignos de un reino celestial. Entonces, bien, mis hermanos, creo yo que vale la pena el que permanezcamos firmes en el camino. Una pregunta, Pablito. Sí. Mira, entonces, ¿se acuerda lo que tú estás diciendo? Los monjes que se retiran a un lugar especial de meditación, de sacrificio, de entrega, ellos entonces ya están garantizados para el reino, porque ellos han sido alejados del mundo, sacrificados, como quien dice, tienen las 24 horas haciendo oración, haciendo sacrificio, haciendo todo, alejados completamente del mundo. Eso quiere decir que ellos ya entonces ya se salvaron. Oye, ¿los qué dijiste? Los monjes, los que se van a un retiro, los que se van a un convento, a estar completamente alejados del mundo y dedicados a Dios. No, te voy a decir por qué. Porque no es el chiste que nos retiremos del mundo. Ese no es el chiste. ¿Cómo vas tú a ser ejemplo de la gente que te ve, con la gente que convives? ¿Cómo vas a ser ejemplo si tú estás por allá en la punta de un cerro, por allá en un convento? No, es que más bien el chiste es estar estar entre la gente, para que soportes precisamente. Pues es que lejos de la gente, ¿con quién va a ser la batalla? Mira, yo aquí estoy recontento, mira, estoy rodeado de árboles y nada más oigo chillar a los pájaros. Pues no, es que ahí yo no estoy sirviéndole a nadie. Puedo estar orando las 24 horas. Pues sí, ¿y qué? No, la cuestión es que tú soportes la prueba, pero entre tus semejantes. Pues por allá en donde nadie te ve, en donde a nadie le sirves, ¿de quién eres ejemplo? Pues solamente tú sabes que estás orando 24 horas. Tú sabes que estás alabando a Dios 24 horas. Pues sí, pero ese no es el chiste. Mi hermano Pablo. Sí, mi hermana, dime. Es que, mira, los monjes ni entran en prueba, mi hermano, porque ellos no siguen las cosas de Dios, aunque aparenten seguir, no lo siguen porque no conocen a Dios verdaderamente. Lo conocen, como dice Job, a oídas, pero cuando Job conoció a Dios, fue un cambio tremendo. Y aparte, Job tuvo pruebas y él no tenía por qué tener pruebas, porque él hacía su voluntad de Dios sin que le dijeran nada, porque él no conocía ley ni nada. Y hasta el último instante tuvo pruebas. Después el Señor lo premió, pero él nunca negó todo lo que le pasaba y agradecía.
Ese es un ejemplo de prueba. No, yo no pienso en ellos, porque eso nada más son apariencias. La apariencia no sirve. Lo que sirve es lo que se ve y realmente no necesitamos verlo. Lo que están con Dios y ellos sabrán y Dios recompensará. Por eso dice que unos serán a la derecha y otros serán a la izquierda y no sabemos quiénes son los de la derecha ni quiénes son los de la izquierda. Es que no podemos prejuzgar, ni juzgar, ni decir, estos se van a ir, estos se van a quedar, ¿no? Nosotros no, porque los últimos serán los primeros. Entonces, podemos estar ahí, yo puedo estar hablando mucho y no sirve si no hago las cosas como Dios me las manda. Porque así como lo ven, yo fallo también. Y lo que me pasa no es porque yo me lo busque o porque Dios me castiga. Dios no castiga. Dios se pone a prueba para que se prepare para algo que viene y que tienes que soportar. Por eso dice, después pasaron la prueba, viene la paciencia. Entonces no debemos alegrarnos de nuestras pruebas, gozarnos de que somos tomados en cuenta. Cuando el Señor no nos toma en cuenta, dice, ya no nos tomaré en cuenta, es cuando no nos pasa nada, porque estamos ya olvidados de la presencia de Dios. Al que ama, él reprende, dice, ¿no? Al que ama, él reprende. Así es. Y al que no ama, lo deja hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque en su momento no lo hizo, ni quiso hacerlo. Es todo, mi hermano. Jehová te bendiga y te guarde, y para todos mis hermanos. Gracias, mi hermana Paulita, gracias. Que Jehová Dios te bendiga y te guarde y te siga dando cada día tu salud. Gracias. Hermano, ahora mis hermanas, si me permiten externar, ¿no? La siguiente, permíteme, Anita. Qué bueno. Habla, hija, habla. Una primero y otra después. No te quito la tiempo, tía. Que les bendiga, hermanos. Yo solamente quería decir un versículo que tengo muy presente, que es Oseas 6, de 6 al 7. Y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es todo, hermano. Eso sea Oseas 6:6, ¿no? Sí. Ajá, ok. Así es, misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que... ¿Qué sabe cómo dice? ¿Qué sabe cómo dice? Más que holocausto. Más que holocausto. Ok, gracias. Adelante, mi hermana Mechita. Bueno, aquí mire, yo creo que debemos distinguir dos situaciones, ¿no? Las tribulaciones que vienen a causa, ¿verdad?, de las propias decisiones que toma el hombre y del entorno, ¿no?, que tenemos, de nuestro prójimo, ¿verdad?, que está procurando el mal, ¿verdad?, o a veces intentando no hacernos caer en contravención a lo que nosotros hemos aprendido. Y de ahí, de la toma de decisiones, es de donde viene lo malo, ¿no? Es decir, el otro día exponía, ¿no?, mi prima Sofía acerca de lo que le había pasado a Anita, su hija, que había tomado, ¿no?, la decisión de que ella no, ¿cómo le iba a hacer daño al animal? Pobrecito animal, porque iba a matar a la vaca, porque iba a matar al pollo, porque iba a matar al puerco. Y el apóstol Pablo dice, come de todo, ¿sí? Come de todo, porque así lo estableció el Señor, ¿no? Desde el Génesis, ¿sí? Entonces, vean ustedes, una decisión, y entonces ella presenta un problema, ¿no?, de salud, ¿no? Qué bueno que se lo detectaron, ¿no? Pero vean ustedes, ahí hay una toma de decisiones. Cuando tú acertadamente hace rato dijiste, oigan, mis hermanos, cuando la gente nos agrede, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser pacientes, tener mucha templanza, ¿sí? Porque si no, si tú respondes, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber agresión, va a haber violencia, ¿no? Entonces veamos, ¿no?, que esas son las tribulaciones, ¿sí?
no hay, porque dice aquí el apóstol Santiago, ¿no? Y este es un texto que ya mucho lo hemos leído y ya, ahorita no recuerdo, uno de nuestros hermanos nos habló precisamente, ¿no? De este tema. Al estar bajo prueba, que nadie diga estoy siendo probado por Dios, porque con cosas malas Dios no puede ser probado, ni prueba él mismo a nadie, pero cada uno es probado por medio de ser provocado y atraído seductoramente por su propio deseo. Luego el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz al pecado, a su vez el pecado, cuando se ha realizado, dice, produce muerte. La muerte. Entonces yo sí considero, ¿verdad?, que no, Dios no quiere que estemos sufriendo. Dios nos dijo, ¿verdad?, que aquí tenemos la tierra, someterla y sojuzgar, ¿verdad?, todos los animales, ¿no?, que están en la tierra. Y somos nosotros, ¿verdad?, los que a veces nos apartamos o no, de aquello, ¿no?, que es lo correcto, ¿sí? Y entonces ahí viene la tribulación, porque no podemos considerarnos a un Dios que, nos está sometiendo a prueba, ahora te enfermas, ahora... No, 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 no. Me enfermo, ¿sabes por qué? Porque no me cuidé, porque no me alimenté bien, ¿sí? Por toda una serie de situaciones, ¿no? A veces, pues sí, hay enfermedades genéticas, ¿no? Que se heredan, ¿no? Pero está en nosotros el contenerlas, el decir, mira, yo puedo ser diabético, pues, ¿sabes qué? Me voy a cuidar para no ser diabético, ¿no? El que trabaja, como dice el Eclesiastés, ¿no? Disfruta, ¿no? También el resultado de tu trabajo. En una ocasión, ¿no? Alguien refirió, ¿no?, que porque algunas personas, ¿verdad?, tenían un trabajo y quizás no saben la otra historia que ha habido en esa permanencia, en ese trabajo. Yo tengo 40 años dentro de la Administración Pública Federal, fíjense ustedes, 40 años. ¿Qué no he pasado por ello? Y sin embargo, nunca dije, mi jefe, no, a mí no me importa, y yo me voy y me lo voy a poner al brinco, porque no le voy a permitir que me diga esto y el otro. No, un momento. Vamos, 40 años, mis hermanos. Y entonces ahora la gente dice, a ver, pero ¿por qué ella tiene ese trabajo? Porque toleré, porque trabajé. Ese es el resultado, ¿sí? Entonces, vamos, la tribulación, ¿quién me la causó? Pues el jefe, que era grosero conmigo y sin embargo yo fui tolerante, ¿no? La tribulación, ¿quién me la causó? Pues fíjate que dejé de comer, ¿no?, lo que debía de comer. Hoy en la mañana no me levanto y digo yo, no, creo que debo comer de nuevo mi avena porque me estoy olvidando, ¿no?, de los buenos hábitos, ¿no? Y ya, ¿no? Y entonces retomo, ¿no?, mis buenos hábitos. Entonces, veamos esto no así, ¿no? No, Dios no quiere que estemos enfermos ni que estemos sufriendo. Hay cuestiones que hemos dejado de advertir y es cierto, existen tribulaciones, sí las existen, ¿verdad? Pero estas son generadas, ¿no?, a causa de todo, ¿no?, lo que nosotros mismos decidimos o lo que el prójimo, ¿verdad?, nos apabulla, ¿no?, y nos dice pa, y queremos una respuesta, ¿no?, a eso, y eso está mal. Bueno, esa es mi opinión, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermana. Gracias por tu intervención. Con ustedes, ¿puedo hacer un comentario? A ver, mi hermana. Soy Sofía, buenos días, gracias con ustedes. Mira, mi hermano, yo estoy escuchando ahorita todo lo que están diciendo todos los hermanos y bueno, me viene a la mente cómo todas las iglesias cristianas adaptan los versículos de acuerdo a su mentalidad. El ser humano siempre va a escoger lo que le sea
lo que le justifique sus acciones y sus pensamientos. Entonces es mucho muy confuso. Lo que dijo Polita, pues realmente en parte tiene razón, lo que dice Meche en parte tiene razón, lo que dices tú pues, en parte tiene razón. Eso es como yo lo veo, ¿no? Pero sí, yo creo y yo le suplico a Jehová Dios en el Señor Jesucristo que nos dé inteligencia a todos para poder interpretar correctamente los versículos, porque de verdad yo conozco gente de otras congregaciones que me pueden citar 1001 versículos justificando su hacer, o como decía tu hijo, Pablito, de que el bailar hay que manifestar alegría, ¿no? Son cosas tan controversiales, unas cosas sí se apoyan, otras cosas no. Dejémoslo a Jehová Dios. Creo que en muchos versículos está bien claro. El primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y también en el versículo que leyó mi hija: no quiero sacrificios, no quiero holocausto, quiero obediencia, quiero hechos. Y como bien dices tú, ¿de qué me sirve a mí no tomar en un monasterio si cuando yo soy la que tengo que dar el ejemplo de no tomar en frente de mis amigos? Entonces, eso era todo lo que quería decir. Ah, y otra cosa, Anita no se enfermó por ser vegana. Anita se enfermó por hacerle caso a todas las muchachitas que están en internet dando recetas de vitaminas. Se tomó 5 o 6 vitaminas en una sola ingesta y terminamos en el hospital. Cuando mi hija se convirtió vegana, yo decía como Meche, no haz oración, todo es permitido. Hay algunas gentes pues que no piensan y se van con que pobrecito animal. Y sí, la verdad es una tragedia, por eso existe la comida kosher. Hay una forma de matar al animal, cosa que ni los mismos judíos lo están haciendo, mucho menos la comida industrializada. Pero hay otra parte, como yo, que comemos verduras y la comemos animal, no tanto por la crueldad, por los animales, sino por la tragedia enorme, el envenenamiento enorme que están haciendo con la carne, con el puerco, con el pescado. Es por eso era todo, nada más quería aclarar eso. Que vale del día y les guardo. Gracias mi hermana. Dios te bendiga. Hermanito Pablo, yo quiero dar... A ver, adelante mi hermana. Abre tu micrófono, hermana, lo tienes apagado. Disculpa. En Juan 17:15, hermanito, dice: no te pido, dice Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, ¿verdad? Sino que los cuides del maligno. Es todo, mi hermano, lo que querías. Ajá. Sí, bueno, ya ahí regresamos un poquito a lo que yo empecé a decir, de que me decía mi hermana que esos que se van a un monasterio, que se van, que hacen retiros, pues no, ahí entra ese texto, ¿no? No te ruego que los apartes del mundo, sino que no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, ¿sí? Apartarse del mal. Apartarse del mal es lo que tenemos que hacer. No podemos apartarnos del mundo, sino del mal, que es diferente, ¿sí? Fíjense, tenemos el ejemplo de, como les digo, todo lo que está escrito es precisamente para que vayamos aprendiendo. Tenemos el ejemplo de Daniel, que Daniel anduvo entre el fuego, andaba en el fuego y no se quemó. ¿Qué nos da a entender? Pues que tú puedes andar en el fuego y no quemarte. Sí. Puedes andar en el fuego, no en el fuego físico, porque ahí te vas a quemar, pero en el fuego del mundo y no te vas a quemar.
Entonces, debemos de tener cuidado de eso. Todo tiene su significado, ¿eh?